Les invito para que juntos escuchemos y meditemos el mensaje que nos regala el Señor en este domingo. Del Santo Evangelio según San Mateo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel y recibió a su esposa. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, este es el último domingo del tiempo del Adviento. Al inicio del mismo, hemos dicho que el Adviento es un tiempo que nos prepara para la Navidad. Y hemos dicho que en su primera parte, este tiempo pone el acento en la venida gloriosa de Jesucristo nuestro Señor, en su venida final, en su parusía, en su retorno glorioso. Este cuarto domingo de Adviento, por el contrario, pone el acento, la palabra de Dios, en el inminente nacimiento de Jesús, en celebrar su nacimiento, en recordar que Él ha querido ser el Emmanuel, es decir, el Dios que está con nosotros. La palabra de Dios que hemos escuchado del evangelista San Mateo tiene como finalidad recordarnos que Jesús ha nacido, ha sido concebido por obra del Espíritu Santo. Es decir, Dios ha tenido un plan de salvación. Dios lo ha llevado a cabo a través de personas concretas. Hoy fijamos nuestra mirada en José y en María. En José porque el Evangelio de San Mateo, escrito para judíos convertidos al cristianismo, tenía como finalidad demostrar que Jesús, en efecto, era descendiente del rey David. Y para eso, la paternidad virginal de San José es fundamental, porque a partir de que él asume la paternidad, San José, entonces podemos hablar de que Cristo es el Hijo de David, aquel que estaba esperado por los siglos, aquel que había sido anunciado. Así pues, entonces, nosotros somos invitados a entrar dentro de este misterio, a llenarnos precisamente del Dios que viene y está con nosotros. Y porque es un Dios que está con nosotros, porque es Emmanuel. Eso significa que es un Dios que acompaña nuestra vida. No es un Dios que está contra nosotros. No es un Dios que viene como a rivalizar con los hombres, a ser un rival para nosotros. No. Es un Dios que viene a acompañar nuestra historia. Y nuestra historia tantas veces marcada por el pecado, por la debilidad, por la duda y por la desesperanza. Y el plan de Dios, como es precisamente llevado a cabo con personas concretas, obviamente que en ellas hay una reacción. Hemos escuchado en el Evangelio cómo San José tiene una reacción. Había pasado ya un tiempo en que seguramente se habían comprometido los desposorios y otro tiempo transcurría para que entonces pudieran estar juntos, se llevara a cabo el matrimonio y se consumara. Y entonces María está encinta por obra del Espíritu Santo
Y José le asaltan las dudas. A José le viene la incertidumbre. A José le viene la noche. Yo quisiera que esa fuese para nosotros en este día una idea que pudiéramos meditar. Porque ¿quién de nosotros no ha dudado? ¿Quién de nosotros no ha dudado de la presencia de Dios? ¿Quién de nosotros no se ha puesto como pregunta, ¿dónde está Dios en este momento difícil? ¿Dónde está Dios? Más aún, ¿por qué a mí? ¿Por qué Dios ha entrado de esa forma en mi vida? Y José, dice el texto, es un hombre justo. Yo creo que aquí está una gran enseñanza para nosotros. Muchas veces queremos resolver nuestras dudas acerca de Dios. Tantas ocasiones le pedimos casi explicaciones a Dios, pero nuestra vida alejada de Él, nuestra vida sin un compromiso, nuestra vida sin siquiera estar cerca de Dios. José pudo resolver sus dudas, no solamente porque un ángel se le apareció en sueños y le dijo, sino pudo resolver sus dudas porque era un hombre justo. Es decir, era un hombre que se ajustaba a lo que Dios quería. Pocas son las personas en la Sagrada Escritura que reciben este apelativo. Un hombre justo, un hombre cumplidor de la ley de Dios. Y San José lo era. San José era un hombre que nos enseña lo que significa el temor de Dios. No el miedo, sino el respeto. La apertura al diálogo. La apertura precisamente a saber que Dios tiene un plan de salvación y en él entra San José. Y es invitado precisamente para que no dude, sino que para que vaya adelante. En todo sentido, esto es una enseñanza para nosotros, porque podríamos decir, Dios también tiene un plan de salvación para nuestras vidas. Para ti, para mí, el Señor siempre ha pensado algo y ha pensado lo mejor. Por eso el Señor irrumpe en nuestra vida. Por eso el Señor de una u otra forma entra en nuestra historia. Por eso el Señor viene a ser Emmanuel, Dios con nosotros. Entendamos eso. Muchas veces pensamos que Dios es como un enemigo, como un rival, y por eso me pasa esto, por eso me pasa aquello. ¿Qué pecado hice yo para que me pasara esto? ¿Qué fue lo que yo hice o cometí para que sucediera esto en mi vida? No. Dios es un Dios con nosotros. Y por eso, porque San José era un hombre justo, logró entender la voluntad de Dios. Qué importante es que cada uno de nosotros nos esforcemos por vivir en la justicia divina, por ajustarnos a Dios, por querer cumplir su voluntad, por saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. No somos un accidente en el camino de la vida. No somos solamente como una casualidad. No, por el contrario, Dios tiene un plan de salvación. Y si bien es cierto que la duda viene a nuestra vida y es parte de nuestra naturaleza humana, también es cierto que, hablando precisamente de la duda de la fe, Dios pone los medios para aclararnos qué es lo que nosotros quiere. Y José, con esa madurez que le caracteriza, y José, con esa justicia que le caracteriza, logra escuchar cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces nosotros, ante la duda, lo primero que hacemos es alejarnos de Dios? ¿Cuántas veces cuando uno tiene incertidumbre, pierde la esperanza? No sabe qué va a pasar, no sabe qué viene o qué futuro le depara. Y por eso anda buscando quién le diga en el futuro qué va a pasar, qué va a tener. Hermanos, nuestra confianza en Dios debe ser una confianza plena y total para ajustarse precisamente a su plan divino, a lo que Él tiene pensado para nosotros. Otra cosa que me gustaría señalar en las lecturas de este domingo está en el hecho de que José acepta la voluntad de Dios, sabe aceptar lo que Dios le manda. Qué importante es eso. Qué importante es saber que si Dios quiso que José pasara precisamente por esas dudas, por esas incertidumbres, también nos enseña que teniendo la confianza plena y total en Dios, pasa no solamente de escuchar, él pasa no solamente de escuchar la voz de un ángel, sino pasa a actuar, pasa a obrar. Muchos podemos escuchar la voz de Dios,
Muchos podemos escuchar que de una u otra forma, a través de su palabra, a través de acontecimientos, a través de personas, Dios nos da a conocer su voluntad y nos cerramos, nos aferramos a lo que nosotros creemos y pensamos. Y no, José nos enseña cómo hay que escuchar a Dios, pero al mismo tiempo actuar, es decir, dejar que Él transforme nuestros planes en los planes de Él, porque los planes de Él seguramente son mejores que los nuestros. Cuando nosotros tenemos satisfechas nuestras necesidades, cuando pensamos, tengo un buen trabajo, tengo una bonita familia, tengo la casa que necesito, tengo los hijos en el colegio, están estudiando, no les falta nada, muchas veces nuestras expectativas allí pueden parar. Pero cuando nos abrimos a la voluntad divina, encontramos entonces que Dios puede tener mucho más cosas preparadas para nosotros. Por eso José, en ese sentido, nos enseña perfectamente cómo él pasa del escuchar al actuar, cómo deja que Dios transforme su vida, cómo deja que Dios transforme sus planes. No es que Dios lo esté limitando, no es que Dios le esté haciendo una mala jugada. Es José que presta su voluntad precisamente para que el plan divino vaya hacia adelante. Y eso en ese sentido también debe ser una enseñanza, porque también nosotros tendríamos que dejar que Dios actúe en nuestras vidas, que Él vaya transformando nuestra existencia. En ocasiones podrá ser doloroso, en ocasiones podrá ser lo que nosotros no pensamos, en ocasiones sus planes pueden ser diferentes a los nuestros, pero finalmente sabemos que la voluntad de Dios es lo mejor para nuestras vidas. Por eso quisiera terminar esta pequeña reflexión haciendo eco de las palabras que el ángel le hace precisamente a San José. No dudes en recibir a María. A las puertas de la Navidad, hermanos y hermanas, no dudemos en recibir a María y con ella al fruto bendito de su vientre, con ella al fruto bendito de su seno que es Jesús. Porque si nosotros recibimos a Dios, si nosotros nos concientizamos de que Él es el Emanuel, es decir, el Dios que está conmigo, Jesús, el que me salva de mis pecados, entonces vamos a dejar que Él transforme nuestra vida. Entonces, de la misma manera que San José, vamos a pasar de escuchar su palabra a actuar y aceptar su voluntad en nuestra existencia. A las puertas de la Navidad tenemos que preguntarnos, ¿todo está listo para recibir la presencia de Jesús en nuestra existencia? Ojalá que nuestros corazones también lo estén. Ojalá que nuestras vidas también estén listas para recibir la presencia del Señor, que continuamente se acerca a nosotros. Que en esta tarea, hermanos y hermanas, nos auxilie el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios los siga bendiciendo en este día.